Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahora tenemos el curso de razonamiento verbal para segundo de secundaria. El tema de hoy está ubicado en la página 109 de su libro y es plan de redacción. Este tipo de ejercicios consiste en ordenar, darle un orden secuencial, es decir, teniendo como referencia la estructura de un texto. ¿Cuál es? Inicio, desarrollo y final. Como decía, vamos a ordenar las ideas de un pequeño texto teniendo en cuenta esa estructura. Como ven aquí en el ejemplo, este tipo de ejercicios nos plantean un pequeño texto que lleva al inicio un título y luego cada oración o idea tiene un número. Estos números los vamos a utilizar para dar la secuencia adecuada al texto, no es que esta numeración sea la correcta de cómo leer, la secuencia de ese texto, se nos sirven como una referencia, ¿ok? Por ejemplo, la narrativa de Edgar Allan Poe, que tiene como título para este texto, nos va a presentar 4 ideas y vamos a leerlas una por una. Los cuentos son narraciones cortas. 2. Los de terror son probablemente los cuentos más populares. 3. La narrativa, como la lírica y el teatro, es una de las tramas o ramas de la literatura. 4. Las narraciones de Edgar Allan Poe son auténticas obras maestras de relato corto de terror. Entonces, una vez que hemos leído, de manera general, van a ir reconociendo el tema. Por ejemplo, en el texto, ¿cuál es el tema? Está hablando sobre el escritor Allan Poe, específicamente su creación literaria, que es la narración. Luego van a dar una segunda lectura y después de esa van a ordenar ya de manera secuencial, como les había dicho. Entonces, la oración que da inicio al texto es la oración 3, porque presenta de manera general el contenido del texto. Bueno, entonces decíamos que el texto daba inicio con la oración 3. La narrativa, como lírica y el teatro, es una de las ramas de la literatura, va a dar la idea más general, y luego va descendiendo a la específica. Luego continúa la oración 1. Los cuentos son narraciones cortas, continúa con una idea general. Luego la 2, los de terror son probablemente los cuentos más populares. Y termina con la oración 4, que menciona ya al escritor, Las narraciones de Edgar Allan Poe son auténticas obras maestras de su relato corto. Entonces, aquí hay una secuencia de hechos, de oraciones, de ideas que se relacionan unas con las otras. Ahora, para ordenar o desarrollar este tipo de ejercicios hay ciertos criterios, El primero es de lo general a lo particular, y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos iniciado con una idea general y luego, a medida que íbamos avanzando, se va convirtiendo en una información más específica, El otro criterio es de lo particular a lo general, es a la inversa. Primero se inicia con un dato específico y luego termina con algo general, como vemos, una clasificación y termina con una definición. Estos son algunos criterios, pero también hay otros para ordenar. Cuando habla de sucesos, de hechos, se ordena del hecho más antiguo al más actual, Ahora aquí vamos a encontrar en la página 110 una serie de ejercicios para poner en práctica este tipo de actividades. Entonces, texto 1, vamos a leer. Siempre la primera lectura es para tener una idea general. Luego en la segunda ya podemos ir planteando las alternativas. Entonces, el naturalismo en la literatura. 1. Escritores naturalistas chilenos. 2. Origen y causas del naturalismo literario. 3. Principales escritores y obras literarias naturalistas. 4. Análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. Y 5. Definición del naturalismo. Aquí vamos a iniciar el texto, con aquella oración que define al tema. ¿Y cuál es el tema? El naturalismo en la literatura. Y justo hay un texto, una oración que tiene incluso la palabra definición. Entonces sería la oración 5. ¿Ok?
inicia con la oración 5 el texto. Luego vamos a continuar con la oración 2, origen y causas del naturalismo literario. Ahora sí se enfoca ya en la literatura. Luego de la 2 continuamos la oración 3, principales escritores y obras literarias naturalistas. Ya está hablando de los escritores y obras. Luego continúa con la 1, escritores naturalistas chilenos. Y termina con la oración 4. ¿Okay? Fuimos de lo general a lo específico. El orden correcto es la alternativa B, ¿no? Oración o texto 2. Las medusas, extraordinario organismo, 99 partes y media de líquido y media parte de sustancias sólidas. La mayoría de ellas son fosforescentes. 3, animales marinos con cuerpo en forma de campana, transparente y blando. 4, gracias a su organismo flotan bandadas en la superficie de las olas. 5, de noche dan a los navegantes un espectáculo maravilloso. Entonces, la primera oración va a definir al título, es decir, va a explicar qué es o qué son las medusas. Entonces es la oración 3, animales marinos con cuerpo en forma de campana y transparentes. Inicia el texto la oración 3. Luego, la oración que describe ahora a este tipo de animales es la 1, extraordinario organismo, 99 partes y media de líquido y media parte de sustancias sólidas. De la 1 continúa la oración 4, gracias a su organismo. Aquí está la relación con la oración 1, ¿no? Flotan bandadas en la superficie de las olas. Luego la mayoría de ellas son fosforescentes, que es la oración 2, y termina con la oración 5. Alternativa A contiene el orden correcto del texto. Texto 3. Lita y Po. 1. Su vida, un continuo desacato a las normas y convenciones sociales. 2. Su muerte, durante un paseo en barca, en su embriaguez quiso abrazar la luna reflejada en el agua. 3. Destierro del poeta por intrigas palaciegas del príncipe Lin. 4. Legado poético de Lita y Po, colección de poemas de continuo existencial y poeta chino protegido del emperador Xuanzong. Entonces, la oración que da inicio es aquella que de alguna manera está definiendo al título. El título es Lita y Po. ¿Y qué fue Lita y Po? Un poeta chino, ¿no? Entonces inicia con la oración 5. Luego de las 5 sería la oración 1, que da inicio, ¿no? Con respecto, o da unos primeros datos con respecto a su vida, ¿no? Su vida, un continuo desacato a las normas y convenciones sociales. Sería 5.1. Luego, la oración 3, destierro del poeta por intrigas palaciegas. Luego, oración 2, su muerte, durante un paseo en la barca quiso abrazar la luna reflejada en el agua, ¿no? Es decir, murió ahogado. Y luego termina con la oración 4, legado poético de Lita y Po. Entonces la alternativa E contiene el orden A, el orden correcto del texto. Texto 4. Los niños y el aprendizaje de idiomas. Los niños, mientras más pequeños, tienen mayor facilidad para aprender una segunda lengua. El descubrimiento de los neurólogos: en la niñez, el cerebro memoriza 2 idiomas en una sola región de la corteza cerebral. 3. El descubrimiento fue posible gracias a un aparato de resonancia magnética cerebral funcional. 4. En la edad adulta, 2 lenguas son memorizadas en 2 áreas distintas del cerebro. 5. Decisión de un equipo de neurólogos investigar el porqué de esta habilidad de los niños. Entonces vamos a ordenar o iniciar el texto con la idea general, ¿no? La idea que presenta el tema de la lectura. Entonces, texto 4 inicia con la oración 1. Los niños, mientras más pequeños, tienen mayor facilidad para aprender una segunda lengua. No está presentando de manera general el tema que se encuentra en el título. Luego continúa la oración 5. Decisión de un equipo de neurólogos investigar el porqué de esta habilidad de los niños.
¿no? Y de la 5 continúa la oración 2. El descubrimiento de los neurólogos. Recuerdan que ellos inician la investigación. En la niñez, el cerebro memoriza 2 idiomas en una sola región de la corteza cerebral. Luego continúa la oración 4. En la edad adulta, 2 lenguas son memorizadas en 2 áreas distintas del cerebro. Y termina con la oración 3. El descubrimiento fue posible gracias a un aparato de resonancia magnética. Entonces, la alternativa D contiene el orden adecuado del texto 4. Texto 5. Cassandra, la amada de Ronsard. 1. En la celebración de la fiesta de la primavera, encuentro de Pierre de Ronsard con una hermosa Cassandra. 2. Depresión melancólica de Ronsard y alejamiento del mundo. 3. Fiel a su amor, composición de la célebre obra Los amores de Cassandra. 4. Inspiración del joven poeta, conquistar a Cassandra, la de los cabellos de oro. 5. Por decisión de su padre, casamiento de Cassandra con un rico aristócrata. Entonces, vamos a iniciar el texto con el hecho más antiguo, que sería la oración. La oración 1. En la celebración de la fiesta de primavera, dice, se encuentra Pierre con Cassandra. Luego entonces continúa la oración 4. Una vez que se han conocido, aspiración del joven poeta, conquistará Cassandra. Entonces decíamos que era el orden 1, 4. Luego la oración 5. Por decisión de su padre, casamiento de Cassandra con un rico aristócrata. Luego la 5 es la oración 2. Depresión melancólica de Ronsard y alejamiento del mundo. Y termina con la oración 3. Fiel a su amor, composición de la célebre obra Los amores de Cassandra. Entonces la alternativa D contiene el orden adecuado del texto 5. Ahora, texto 6. El mundo de la poesía. Uso de la sonoridad y de los significados afectivos e imaginativos de la palabra. 2. Una de las artes más antiguas junto con la música. 3. Las palabras emitidas rítmicamente al son del tamboril e instrumentos de viento y cuerdas. 4. Sentimientos y opciones. Temas de la poesía rica cuando el hombre empezó a sentir su propio espíritu. 5. Historia de dioses, pueblos, personajes, descollantes, relatos que los pueblos se sienten identificados. Entonces vamos a ordenar de la idea más general, ¿ok? Que es la oración 3, ¿no? El mundo de la poesía, dice, las palabras emitidas rítmicamente al son del tamboril e instrumento del viento y cuerdas. Luego la oración sería la oración 2, una de las artes más antiguas junto con la poesía, ¿ok? Luego la oración 4, sentimientos y emociones, temas de la poesía rica cuando el hombre empezó a sentir su propio espíritu. Luego, oración 5, historias de dioses, personajes descollantes, relatos con que el pueblo se siente. Está dando las características o temas, ¿no?, con respecto a la poesía. Y termina con la oración 1. Entonces la C contiene el orden adecuado del texto. Texto 7. Toxicidad del café. 1. Una corporación de los Estados Unidos informó que el café ingerido durante el embarazo afecta al feto. 2. Existen diferentes posiciones en torno a los efectos del uso del café. Hay ponencias que lo condenan y otras que no han visualizado efectos nocivos. 3. En el último tiempo, la bibliografía científica ha reproducido los resultados de interesantes trabajos sobre los efectos del consumo del café. 4. Un estudio realizado por científicos de Harvard manifestó que no se había encontrado relación entre la ingestión de café y la anormalidad en el embarazo. Entonces, aquí vamos a iniciar con la idea general, ¿no?, aquella que presenta al tema del texto. Y para eso es la oración 3. En el último tiempo, la bibliografía científica ha reproducido los resultados de interesantes trabajos sobre los efectos de consumo del café, ¿no? Luego continúa la oración
efectos, existen diferentes posiciones, ¿no?, con respecto o en torno a los efectos del uso del café, y hay ponencias que lo condenan y otros que no han visualizado efectos. Luego de la 2 continúa la 1. Una corporación de Estados Unidos informó que el café ingerido durante el embarazo afecta al feto, ¿no? Hace relación ahí con la oración 2, que habla sobre las posturas. Luego la oración 4, un estudio realizado por científicos de Harvard manifestó que no se había encontrado relación entre la ingestión de café y la normalidad del embarazo. Entonces, la alternativa A contiene el orden adecuado del texto. Texto 8. Instrumentos para escribir. 1. Las plumas autoabastecidas de tinta, gran invención moderna. 2. Viro experimenta y triunfa con una innovación. La esferita alimentada con tinta en pasta. 3. La pluma de ave, clásico instrumento usado por más de 2000 años, su nombre llega hasta nuestros días. 4. Su antecesor, el cálamo, una cañita para escribir sobre papiro. 5. A mediados del siglo XIX aparece la pluma metálica. Entonces, vamos a ordenar del hecho más antiguo al más reciente. Para eso, el texto da inicio con la oración 3. La pluma de ave, clásico instrumento usado por más de 2000 años, su nombre llega hasta nuestros días, ¿no? Oración 3. Luego la oración 4. Su antecesor, el cálamo, una cañita para escribir sobre papiro. Luego la oración, continúa la oración 5. A mediados del siglo XIX aparece la pluma metálica. Luego oración, ya sería 1. Las plumas abastecidas de tinta, gran invención moderna. Y termina con la oración 2, ¿no? Viro experimenta y triunfa con una innovación. La esferita alimentada con tinta en pasta. La 8 tendría como respuesta la alternativa B. Y para ustedes, chicos, como tarea, terminan la página 111 y 112.